Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de nuestra emisora cristiana Radio Luz a las Naciones, en nuestra emisión semanal, en nuestro programa semanal titulado Gracia Sublime, donde compartimos con ustedes breves reflexiones y pensamientos a lo largo de 25 minutos que dura este programa acerca del Evangelio del Reino de Dios, acerca de la gracia salvadora de la cual hemos sido objetos y que mediante esta fe bendita que el Señor nos ha permitido tener en su nombre, hemos podido experimentar la gracia de la salvación de Dios. Un tiempo en el cual venimos siempre recordando la importancia, como dice el escritor de Hebreos, de prestar y de tener más diligencia, prestar más atención a las cosas que hemos oído, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para no deslizarnos. Un mensaje que a la Iglesia le recuerda el costo, el fundamento de su salvación, el costo de su redención, todo aquello que fue ganado por la expiación y propiciación obrada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cómo no, un mensaje nuevo, poderoso y transformador a los corazones de aquellos que pueden hoy venir delante de Dios a través de la persona de Jesucristo y por la única y sola gracia mediante la única y sola fe en Él. Es importante llenar nuestros corazones con esta esperanza. Es importante vivir una vida por y en el Espíritu. Es importante comprender que todo aquello que proviene de Dios es gracia y que nosotros la recibimos para aprender a administrarla bajo la supervisión y la dirección del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Recordamos las propias palabras del apóstol Pablo cuando nos dice en la epístola a los Romanos en el capítulo 8 y nos enseña claramente en el verso 15, dice: no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí el apóstol viene enseñando, diferenciando lo que es la vida en Cristo de lo que no es la vida en Cristo. Y la gran prueba
Y la gran evidencia de que nosotros tenemos y vivimos una vida en Cristo es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros somos atraídos al Hijo por el propio llamado del Padre, por esa gracia que se revela a nuestros corazones, sabemos perfectamente que en la teología de la elección contemplamos esta verdad fundamental. Somos elegidos en la única y soberana voluntad del Dios Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiéndonos predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, en esa soberana y libre elección de Dios, que es un fundamento de nuestra teología cristiana, también encontramos que en esa elección Dios tiene a bien llamarnos, tiene a bien levantar a la humanidad caída, muerta en delitos y pecados, y traerla al Hijo Jesucristo a través de la fe y a través del arrepentimiento. Estos son los dos fundamentos, por decirlo así, principales en cuanto a lo que es la salvación. La elección es de Dios. El Padre nos llama al Hijo. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y en ese llamado el hombre es traído, movido por la pura misericordia de Dios a una fe y a un arrepentimiento para poder levantarse de su condición fracasada de pecado, para poder vivir espiritualmente desde una condición absoluta de muerte espiritual, incapaz por completo de cualquier gesto que pueda agradar a Dios si no es por la luz divina, si no es por el impulso divino, si no es por la gracia divina. Por lo tanto, la elección es de Dios, obedece y se corresponde con la soberanía libre, lo cual da a la gracia el sentido correcto de las cosas y a la vez también pone la responsabilidad en el hombre de responder al llamado divino anunciado por la predicación del Evangelio para poder levantarse y poder venir a Dios a través del Hijo Jesucristo y recibir la vida salvífica que el Hijo nos otorga por su obra redentora en la cruz. Por lo tanto, esto son fundamentos principales y evidentemente la suma de estos dos fundamentos nos lleva a ese tercer fundamento importante que tiene que ver con ser santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, una evidencia de que nuestra vida ha sido transformada, una evidencia de que nuestro llamado es genuino, de que damos sentido a esa elección del Padre, que realmente mostramos que se ha aplicado sobre nosotros el poder de la obra de Cristo en la cruz, es que somos santos y sin mancha. Esta es la consecuencia inmediata y natural de la obra redentora de Jesucristo. No hay medias consecuencias, no hay casi consecuencias, no hay medios santos, no hay casi santos. Cuando una persona abre su corazón a Dios, cuando una persona recibe a Cristo por la fe, lo que a través de ese creer bíblico y genuino se lleva a cabo una obra en nuestros corazones que resulta en una vida santa. Por lo tanto, cuando esto sucede, tenemos una condición en la cual ya no estamos en la esclavitud, ni estamos bajo la condenación de la ley, ya no estamos bajo la condenación de nuestro estado pecaminoso, estamos en una libertad que ha sido obra de la gracia de Dios, que nos ha adoptado por ese proceso en el cual en el Hijo Jesucristo somos convertidos en hijos de Dios, y en esa condición entonces ya podemos dirigirnos al Dios Padre como
Padre. Padre es una bendición, digamos, del tiempo, de la gracia. Es una bendición que la podríamos identificar, ¿sí? Con la nueva era del Espíritu en cuanto a lo que es la nueva dispensación, el nuevo pacto, pero el término Padre ya es atribuido a Dios en cuanto a la relación con Dios, con su pueblo, ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Él muchas veces se identifica como el Padre de su pueblo, el Padre de aquellos que Él ha llamado, el Padre de aquellos que Él ha escogido. Por lo tanto, incluso en la epístola a los Hebreos, cuando nosotros leemos el capítulo relativo a la fe, y cuando viene hablando de Abraham en el verso 11:10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí figura el término pater, ¿sí? O sea, que la figura de Dios como Padre ya la tenemos ahí implícita, presente, y es una verdad también del Viejo Testamento. Evidentemente, después de la resurrección de Jesucristo, Él ya se dirigió a sus discípulos y a las personas con las que tuvo un encuentro resucitado, y les dijo, voy al Dios y Padre, ¿sí? Y les está hablando ya del Dios y Padre de ellos. Eso es muy importante. Por lo tanto, aquí también es el apóstol quien nos está enseñando esta verdad. Entonces dice que en esta condición nosotros ya podemos decir por y a través de la obra del Espíritu Santo, Abba Padre. Entonces, cuando una persona es transformada, viene a ser receptor de la vida del Espíritu dentro de él. Esto también lo podemos ver en las palabras que le dice Jesús a la samaritana, ahí en el pozo de Jacob, ahí en Siquén, ¿no? Le está enseñando, y es muy curioso que le está diciendo cuando la propia mujer samaritana le confronta que si Jesucristo es mayor que su padre, que el patriarca, el anciano, el ancestro que ellos reconocían en ese pozo profundo y constante a través de los siglos, de donde toda esa descendencia había podido sacar y beber agua. Pero es Cristo quien le ha dicho antes: tú conocieras el don de Dios. Qué importante. Si tú pudieras comprender y discernir la persona que tú tienes delante, que es el don de Dios encarnado en ese momento, Jesucristo, el don inefable, ¿sí? El Dios humanizado. Recordamos las palabras de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación al corazón de Pedro, está indicando la figura de Jesús en su humanidad y en su deidad, siendo el Mesías prometido, ¿verdad?, desde antes de todo lo que es en la historia veto-testamentaria, ¿sí? Pero evidentemente implicando, ¿sí?, relacionando su humanidad con su deidad y unidas en una sola persona, que es Jesucristo, la segunda persona de la trina deidad de Dios. Y aquí Jesús le está diciendo: si tú conocieras el don de Dios, ¿sí?, si tú pudieras saber quién soy yo, quién es el que te dice dame de beber. Entonces, sin entrar ahora en unas explicaciones un poco más extendidas en estos versículos, porque no tenemos tiempo para ello, entonces tú dirías: dame de beber. Aquí podemos ver que por medio de la revelación al corazón de una persona puede comprender quién es Jesucristo, y por medio de ese llamado a Él, y por medio de, como hemos dicho, ese proceso donde la elección de Dios soberana actúa, ¿sí?, y nos llama al Hijo. Entonces, en la revelación del Hijo somos nosotros quien, por medio de esa fe y ese arrepentimiento, pedimos la vida. Pedimos un perdón por nuestros pecados. Reconocemos quién Él es y quién somos nosotros. Tenemos una clara
definición de nuestra condición, de nuestra naturaleza pecaminosa, muerta en delitos y pecados, ofensiva. Podemos comprender la profundidad de lo que significa ser pecador. Podemos comprender la naturaleza del pecado. Podemos comprender lo que significa que en Adán todos morimos, en Adán todos caímos. Podemos comprender el camino, la dirección de nuestra vida sin Él. Eso es lo que un pecador ve bajo la convicción del Espíritu Santo, convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y puede ver el destino final de su alma si realmente no acepta esa bendita y santa provisión de Dios. Entonces, es lo que le está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo, si tú supieras, si conocieras, aquí el término conocer es un verbo que nos habla no solamente de un discernimiento intelectual, sino también de un discernimiento espiritual, evidentemente, y de un conocimiento por experiencia. ¿Sí? Y aquí podemos ver estas cosas. Entonces le dice, entonces tú me pedirías y Él te daría. O sea, aquí le está diciendo, Él te daría. Cristo está hablando en una tercera persona del singular, cuando realmente la conversación es entre dos personas y bien podría decir yo te daría, que en definitiva también es lo que está expresando. Entonces, un poquitín más adelante es cuando le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí está hablando de la salvación. Aquí está hablando de la transformación, de la conversión. Aquí está hablando de la experiencia salvífica. El que realmente beba de esta agua, el que coma de este pan, el que haga suya o suyo la experiencia en la persona de Jesús, aquel que llevó a cabo la entrega de su vida por nuestros pecados, aquel que pueda abrir su corazón a la gracia que le llama a obedecer a la fe, a arrepentirse. Entonces aquí el verbo bebiere está en pasado, es el que ha bebido, el que realmente ha experimentado la vida de Dios. Entonces no habrá más búsqueda indefinida, más búsqueda absolutamente equivocada. Encontrará el fundamento de la vida y vivirá contemplando aquello que realmente es glorioso, aquello que tiene peso. Esto es el argumento espiritual del Evangelio de Jesucristo. Cristo está compartiendo su persona, está predicando el Evangelio, está llegando al corazón de esta mujer y más adelante él sigue con unos argumentos explicativos donde ella llega a abrir su corazón a él. Por lo tanto, tenemos que ser receptores, depósitos del Espíritu Santo en nuestros corazones para, primeramente, evidenciar las consecuencias de una genuina experiencia salvífica, el poder beber de este agua, el poder recibir a Jesucristo como este agua de vida, como este pan de vida, para poder satisfacer la sed y el hambre espiritual. El propio Jesús nos enseña en el Sermón del Monte y dice claramente que bienaventurados, dice claramente, los que tienen hambre, sí, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, los que son despertados a un hambre espiritual, a una necesidad de justicia espiritual, porque en Cristo, en la persona de Jesucristo, serán saciados. Y por lo tanto,
volvemos de nuevo al texto que nos estaba ocupando. Entonces, este Espíritu, el Espíritu Santo aquí viene en nuestra traducción en letras mayúsculas, ¿sí? Aquí se está refiriendo al Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu, en letras minúsculas, a nuestra vida interior. Hay un contacto con nuestra vida interior y nos identifica como hijos de Dios. O sea, trae una comunicación que nos libera de una condición de pecado y evidentemente nos establece en una condición de vida, libertad y salvación. Entonces, esa comunicación nos identifica como hijos de Dios, y en esta condición entonces ya nos relacionamos con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, también como el Dios y Padre de nuestras vidas, y podemos decir Abba Padre. Y si hijos, dice el verso 17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto claramente nos introduce al heredero, al Hijo Jesucristo, el cual es heredero de todo, no solamente por condición preexistencia o prehumanización, en cuanto a su vida antes de humanizarse, ¿sí? Y evidentemente también nos introduce y nos relaciona con la vida después de la resurrección, siendo el primogénito de entre los muertos, por lo tanto el heredero en virtud de lo que él redimió en la cruz del Calvario. Entonces ahí entramos a ser coherederos con Cristo, ¿sí? O sea, no solamente somos lo que Él compró y en nosotros, la Iglesia, somos herencia de Dios, sino Él es también nuestra herencia. Todo lo que el Padre le entregó es aquello que Él comparte con nosotros, no solamente en nuestra vida aquí, sino en la parte más importante, que es la vida en la eternidad, donde todas las riquezas y tesoros relativos a la obra de salvación serán vividos y disfrutados ininterrumpidamente y en una manera gloriosa, preciosa y experimental, más perfecta que la que ahora mismo estamos viviendo, aun cuando ya tenemos todo por gracia mediante fe. Entonces, todas estas cosas, queridos oyentes, tienen que animarnos, tienen que llevarnos a un agradecimiento a Dios constante y profundo, porque, como bien dice, sí es que padecemos juntamente con Él, o sea, nos unimos, nos identificamos con su obra en la cruz, sí, para que también juntamente con Él seamos glorificados. O sea, aquí nos está hablando de la resurrección de nuestros cuerpos actuales, después de nuestra muerte aquí, o sencillamente si Jesucristo regresa por su iglesia y nosotros estamos en vida, entonces no veremos esa muerte, seremos transformados y en ese momento todos los santos de todos los tiempos serán glorificados. O sea, la palabra glorificar es una consecuencia de la salvación, es el propósito por el cual somos salvos, somos liberados de una condición caída, traídos a una nueva vida, y en esa nueva vida se nos va a dotar de esos cuerpos semejantes al de Cristo en su resurrección, un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, siempre, y digo, queridos oyentes, salvando la distancia de que Él evidentemente es el Hijo eterno de Dios. Y evidentemente nosotros somos hijos de Dios en virtud de su sacrificio y en virtud evidentemente de lo que Él hizo y de lo que Él es como representante nuestro delante de Dios. Nosotros nunca seremos Dios, pero somos partícipes de esta naturaleza por esta obra maravillosa. Entonces nosotros tendremos un cuerpo glorificado, donde viviremos en el estado eterno de las cosas, disfrutando,
para siempre de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y disfruten de las verdades del Evangelio del Reino de Dios y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y